Hola, bienvenidos nuevamente a otro video de Psicología para Todos. Habla acá José Antonio Calvo, psicólogo clínico. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática que de alguna u otra forma ha estado como siempre dando vueltas alrededor de mis videos, pero me lo han solicitado y realmente parte de una pregunta que es, José, ¿cómo manejo a mi hijo desafiante? ¿Cómo manejo a ese niño caprichoso? ¿Cómo manejo a ese niño chinchoso, como dicen en algunas expresiones? Y bueno, nada. Digamos ¿qué voy a hacer si un niño me responde mal, si un niño me hace berrinche, o mi niña, o mi adolescente? Pero aquí, como siempre, trato de partir más desde la infancia, porque también mucha de la generalidad de mis videos busca son prevenir que estas conductas se vayan dando más adelante. No obstante, si están interesados en que maneje más información sobre adolescentes desafiantes, con gusto los invito a que lo dejen en la caja de comentarios solicitando este tipo de información. Muy bien, comencemos. La primera parte de este video sería ¿cómo identifico un comportamiento desafiante? Porque a veces puedan que se den confusiones entre una cosa u otra. Digamos que para los padres o los adultos en general, si un niño dice no, ya es desafiante, toca ver bien el contexto. Al menos unas conductas observables muy específicas podrían ser, el niño grita o la niña grita, desobedece una instrucción que tiene una finalidad tanto útil para el niño o niña como para el contexto del niño o la niña. La oposición es constante. ¿A qué me refiero con oposición es constante? Me niego, me voy a hacer otra cosa, me alejo, digo expresiones en este caso que vayan en detrimento de la orden o dar respuestas agresivas o romper cosas, sea de forma repetida o sea de forma intermitente. Esas podrían ser algunas conductas muy asociadas a un comportamiento desafiante. Entonces, ¿en qué me estoy basando? Siguiendo las investigaciones de Papalia y su libro El desarrollo humano, digamos que estas conductas no aparecen por casualidad, porque sí, un niño de repente. Sí puede aparecer un niño con un temperamento irritable, que reaccione de manera muy irritable a ciertos tipos de situaciones. Pero aquí ya yo estoy hablando de desafío como tal. Entonces, ¿a qué le tenemos que tener consideración acá? A 3 puntos. Primero, ¿en qué etapa de la vida está el niño? El periodo evolutivo. Tengo un video que los invito a verlo, que son las etapas del desarrollo del ser humano. Con gusto se los dejaré en una etiqueta acá en este video. Y también al final de mi lista de reproducción, en este caso. Lo otro es que esté desarrollando el autocontrol o no. Y lo otro es cómo el niño o niña ha aprendido a regular sus emociones y a relacionarse con las figuras de autoridad. Es muy importante. Ahora, voy a mencionar aquí como un dato anecdótico. Como dije anteriormente, hay personas que confunden estos comportamientos y un error común que cometemos es mi hijo o mi hija me está siendo desafiante conmigo para manipularme. A ver, lo que puede estar pasando no es un tema de manipulación, sino más un tema de persuasión o que definitivamente el niño o la niña aún no tienen las habilidades aprendidas para expresarse de manera más eficiente en términos de que quieren obtener algo a cambio. Digamos que esta suele ser más la opción viable porque son niños, están aprendiendo de nosotros también. Entonces, esta opción es la más viable, más que la otra de manipularme o persuadirme. Así que tengan esto en consideración, porque bueno, aquí vamos al siguiente punto. Según la autora Papalia en su libro, en este caso, el desarrollo del autocontrol en los niños y en las niñas, digamos que su cerebro, especialmente, aquí ya también explicaciones neuropsicológicas, el desarrollo de su corteza prefrontal aún está en desarrollo. Eso significa que esa parte del cerebro es la que ayuda a regular los impulsos y las emociones. Eso no es automático, eso no es como que yo le digo a una niña, ya, cálmate, pórtate bien y ya, y una vez se portó. No, porque entonces también así seríamos los adultos, nos dicen, oye, cálmate, ya, bájale 2. Y no, entonces imagínate, a veces también los adultos llegamos a ciertas edades y aún no lo logramos. Entonces, ese es el desarrollo del autocontrol. El siguiente punto acá, según Papalia, es la búsqueda de autonomía, que esto es un ciclo vital que tenemos todos los seres humanos y es
pasa más o menos entre la niñez y en la adolescencia, ya cuando estamos creciendo un poco más, en donde los niños y niñas, y adolescentes también, necesitan sentir que tienen control sobre las situaciones, control sobre ellos mismos. Y en este caso, si yo siento que solo estoy recibiendo órdenes de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela, del profe, de la profe, entonces respondo con oposición. Entonces ahí también hay que ver como, ok, quizás mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi sobrino, mi sobrina, está buscando es lograr su autonomía. Entiéndase que lograr su autonomía no es hacer lo que me da la gana, sino es hacer las cosas que sé que tengo que hacer bajo una estructura que me va a dar un resultado eficiente. Porque tampoco quiero que se malinterprete como voy a dejar que el niño haga lo que le venga en gana para que sea autónomo. No, 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 no. Por ejemplo, tengo niños que dicen que los papás les dan una metodología muy rígida en llevar su rutina, como a continuación los niños dicen quiero cambiar el orden. Entonces yo muy diligentemente negocio con ellos y los padres para ver si ese cambio de orden lleva al mismo resultado. No necesariamente bajo la misma eficiencia, pero al mismo resultado. Y en ocasiones he tenido resultados eficientes con eso. Bien, digamos que un tercer punto acá que menciona Papalia es el aprendizaje social. Eso se lo menciono yo mucho a los adultos. El modelado, aprender por modelos en este caso. Y los niños pues, aprenden comportamientos observando a sus adultos o a otros niños. Y observan las consecuencias que obtienen estas personas en función de esas conductas. Y resulta que sí, yo veo que de cierta forma decir no, lanzar objetos, gritar, llorar, negarme, le permitió a esa persona obtener lo que quería, lo más probable, escuche la palabra, probable es que lo va a intentar, lo va a repetir para ver si obtiene los mismos beneficios. Pueda que los obtenga de manera inmediata o pueda que los obtenga de manera intermitente. Pero ahí va probando porque pues vio que eso funcionaba. Entonces, esos 3 puntos los explica Papalia de cómo un niño o una niña se empieza a comportar de manera desafiante. Muy bien, una manera en la cual algunos padres me preguntan como, José, ¿cómo tú sabes que los niños están haciendo esto? Bueno, no, dentro del conductismo hay algo que se llama el análisis funcional de las conductas y eso es algo que yo estoy constantemente haciendo en las consultas con mis niños y con sus padres para entender dónde está la relación funcional de los comportamientos del niño con su contexto. Les voy a mencionar un ejemplo muy sencillo acá. Si quieren toman hoja, papel o paran el video en este momento y van tomando datos. Pero ejemplo sencillito. A, B, C. En este caso sería como antecedente behavior and consequence, pero en este caso en español sería antecedente conducta consecuencia. Digamos que el ejemplo sencillo acá sería el niño. El antecedente en general es lo que ocurre antes de que el niño actúe. En este caso, digamos que la conducta sería lo que el niño está emitiendo, sea gritos, llanto, lanzar objetos, etc. Cosas que yo puedo observar, escuchar, tocar y palpar, ¿vale? Y a continuación, las consecuencias, pues es lo que ocurre después, es lo que obtuvo el niño o lo que se le dio en ese tipo de circunstancias. Entonces, digamos que este es el análisis funcional y el ejemplo sería acá sencillo. Un niño quiere ver televisión, digamos que el antecedente es que le empieza a decir a la mamá, quiero ver Paw Patrol, o quiero ver Pokémon, o quiero ver Digimon, no sé, Power Rangers. Y a continuación la madre le dice, no, porque tienes que ir a comer. Entonces eso sería el antecedente. El niño estalla, que quiero, que pónmelo, que sí, que ta, que pa, que pli, todo lo que se les ocurra que ya mencioné anteriormente. Y a continuación el adulto, estando cansado, que viene del trabajo, o ya de verdad ha tenido una serie de comportamientos desafiantes del niño, entonces dice, bueno, está bien, ve pero 30 minutos, pero ve un capítulo. Entonces, este es un análisis súper básico de cómo un niño se le va a ir reforzando su comportamiento desafiante, porque en unas condiciones de quiero ver Power Rangers, lloro y me dan lo que quiero, entonces el niño empieza a decir, oh, fíjate, si yo hago estos estallidos, funciona, mi adulto me da, o mi abuelo, o mi abuela, o mi tío, quién sabe. Y como bonus, algunos me dirán, no, mira, pero a mí a veces me lo hace y a veces no me lo hace, a veces se lo hace al abuelo y a veces no me lo hace a mí.
ahí se vienen otros tipos de reforzamiento que tocaría analizarlos con esas situaciones en específico, porque tampoco somos una máquina que se comporta mecánicamente en cada una de las situaciones. Hay unas cositas que se llaman operaciones motivacionales, que no los voy a aplicar acá, pero es algo que a veces alteran mucho los comportamientos y a veces no suceden como esperamos que sucedan, entre otras cosas como tal. Pero bueno, ese sería el análisis funcional para entender básicamente cómo se va a ir reforzando un comportamiento desafiante. Si están interesados en conocer más ejemplos, como dije al inicio, los invito a que en la caja de comentarios me dejen sus preguntas o dudas. ¿Vale? Entonces pasemos al siguiente punto. En esta parte del video voy a mencionar unos ejemplos, en este caso de cómo se van reforzando esos comportamientos como tal, pero me gustaría meter algo diferente. Y aquí voy a mencionar el ABC, el análisis acá funcional de la conducta, pero les voy a dar tiempo para que ustedes mismos hagan su propio análisis de qué harían en esa situación, cómo lo manejarían. Y a continuación, después de X cantidad de tiempo, que igual lo voy a poner en el video, ahí les voy a dar la intervención más recomendable desde el ámbito hogar, porque ya desde el ámbito clínico, en este caso, pues ya sería ir a hablar con un psicólogo. Entonces, a continuación, voy a leer cada uno de esos ejemplos y después leeré la intervención. Primer ejemplo, el niño grita y hace berrinches para evitar la tarea. En este caso, el ABC sería el antecedente, se le pide al niño que haga la tarea escolar. El comportamiento es grita, llora, tira objetos. La consecuencia, el adulto quita la tarea, en este caso para que se deje de escalar. Entonces, ¿listo? Les voy a dar el tiempo acá para que den la respuesta. Muy bien, espero hayan pensado. Las recomendaciones que se dan acá es, hay que evitar que el niño evite la tarea. Entonces, ejemplos de intervención acá. Anticipar la tarea con previo aviso, dividir la tarea en partes más pequeñas, mantener la exigencia sin retirar la actividad, o pues puede darse un reforzamiento inmediato cuando el niño coopere. Entiéndase que el reforzamiento va a depender de la apetencia que tenga el niño o la niña para algo que están pidiendo en ese caso. Entonces, ese es el primer ejemplo. Vamos al segundo. El niño o la niña responde de manera desafiante para obtener la atención del adulto o del cuidador disponible. Entonces, antecedente, el niño o niña, el adulto está ocupado, o sea, está trabajando, está cocinando, está haciendo algo. La conducta es que el niño empieza a llamar duro, a decir palabras fuertes porque el papá o la mamá no se acercan, no te quiero, eres malo, eres mala. Y la consecuencia es que el adulto viene, oye, ¿cómo así? ¿Por qué tú me estás diciendo esto? No seas grosero, te voy a castigar. Ahí se está dando el refuerzo positivo por atención pues a la conducta problema, en este caso el hacer el uso de esas expresiones. Bien, dejaré el tiempo para que piensen en su propia solución. Y la intervención es durísima, los padres me lo dicen, pero la intervención aquí es, aunque ese comportamiento sea muy ofensivo, toca ignorarlo. ¿Cómo así, José? Por cierto, yo hablo de conductas leves acá, no es que voy a dejar que el niño me diga los 3 males que me voy a morir, pero yo voy a darle atención cuando el niño me diga con palabras más respetuosas, amables y eficientes, ¿por qué quieres mi atención, hijo, hija mía? Si me dices esas palabras, te ignoraré. Si me las sigues repitiendo, me quedaré callado. Así que te invito a que utilices otras expresiones, hijito mío. Ahí se está dando realmente un modelado de expresiones eficientes, expresiones más adecuadas en este caso. Bueno, vamos con el último ejemplo acá. Digamos que una situación en donde el niño o la niña se niega a cumplir normas, ABC. Digamos que le ponemos una norma al niño o la niña que tiene que cumplir. Acostarse temprano, cepillarse los dientes, hacer la tarea en cierto momento, jugar videojuegos con cierto tiempo, la norma que se les ocurra. A continuación, el niño o la niña se niegan a cumplirla o empiezan a desafiar. Consecuencia, pues el adulto empieza a decir como, bueno, está bien, te la cambio, o no empezamos hoy, empezamos luego, o digamos que el adulto no tiene esas expresiones, pero no tiene el tiempo tampoco para hacer cumplir esa norma. Entonces, claro, ahí se va a reforzar el comportamiento desafiante. Entonces, les doy tiempo para que piensen en sus propias soluciones y después les doy las mías. TikTok.
Muy bien. Ahora van las recomendaciones que se dan desde psicología y son sencillas pero muy difíciles. Ser consistentes con la norma, es decir, no podemos cambiarla. Si el niño o la niña la cumplen de manera inmediata, pensar en reforzadores inmediatos o reforzadores prometidos a cierta X cantidad de tiempo y que las normas sean muy claras. Y en este caso también no es que sea un montón, sino que sean muy específicas para algunos momentos del día del niño o niña. ¿Por qué digo esto? Porque a veces metemos tantas reglas, algunos, no digo que todos, depende del estilo de crianza, y esperamos que el niño o niña los cumpla a la perfección y nos ponemos a pelear batallas que no valen la pena. Entonces hay que también saber elegir qué tipo de situaciones queremos que el niño vaya aprendiendo de manera sistemática y ya cuando las vaya aprendiendo y las haga ya por sí solo también, podemos ir quitando esas normas e ir pasando a las siguientes. Muy bien, entonces espero que estos ejemplos les hayan funcionado y voy a pensar si puedo meter algún otro tipo de actividades diferentes en mis próximos videos, porque esta me gustó, pero estoy buscando ideas. Si tienen ideas, pues adelante me las ponen en la caja de comentarios. Bueno, y a manera de cierre, padres, abuelos, tías, hermanos, porque también tengo el caso de un niño que está siendo criado por su hermana, temas de los padres. Tengo que decirles algo. Manejar conductas desafiantes no es ponerme todo el tiempo a castigarlas. Ya tengo unos videos en donde explico por qué castigar no es tan bueno. Quizás haga un video aparte, pero bueno. El punto es enseñarle habilidades a los niños y a las niñas para que sepan siempre, cada vez más adelante, cómo afrontar una situación que les genera malestar. Mucho malestar. Porque si no, entonces nos metemos en el círculo vicioso de debo castigar porque es la única manera en la que me hacen caso, hasta que los niños ya dejan de hacer caso y ahí hay que subir el nivel del castigo. Entonces, si estas conductas persisten o aumentan en el tiempo, acá sí los invito a que busquen apoyo psicológico especializado, clínico en este caso, y acá ofrezco como siempre mis servicios si están interesados en que los acompañen en ese tipo de situaciones. Les dejaré en la descripción mi número de contacto y también mi agenda si en algún momento están interesados en algún agendamiento. Cuídense mucho y hasta luego.